Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo podcast. Le ponemos un poco de ritmo y como verán, o podrán oír, mejor dicho, los oyentes asiduos que tengo, he cambiado la introducción. Me interesa poner un poco más de fuerza a los próximos podcasts que voy a estar sacando, porque ciertamente lo que trato es, de alguna manera, hacer más llevadero, que sea más fácil de comprender y aprender e incorporar esta cuestión que tiene que ver con la tributación o con el impacto fiscal que tienen los negocios cuando se desarrollan, ya sea localmente o con trascendencia internacional. ¿Por qué? Porque el contribuyente PYME, usted que me está escuchando o mi colega, necesitamos todos comprender la importancia de el régimen tributario que tiene en la totalidad de los negocios. A todos les recuerdo que soy un profesional independiente, me dedico entre otras cuestiones al área de tributación internacional y planificación de estructuras fiduciarias de construcción al costo como principales áreas de interés. Si tienen alguna consulta se pueden dirigir a mi página web, pero siempre considerando que debería ser en el marco de una consulta profesional. Vamos a los temas que me importa tratar en este podcast. El impacto internacional de los negocios que el contribuyente desarrolló en los últimos años. Hagamos un poquito, reuniremos un poco la historia. Desde el año 2016 se viene promocionando la gran salida del contribuyente argentino al mundo, ya sea por intentar promocionar exportaciones de servicios, generalmente relacionadas con valor agregado, y ciertamente que mucha falta le hacen a nuestro país, así como también se logró o se intentó interesar al contribuyente argentino, la pyme media argentina, a decir, bueno, salgan a importar insumos, salgan a importar bienes y vendan los bienes importados en Argentina, y bueno, si compite con producción nacional, mala suerte, el que produce nacional, a nivel nacional se tiene que reconvertir o si no pierde. Discurso viejo que hemos escuchado en épocas anteriores. Al margen de toda consideración política que nosotros podamos tener, lo que no se le dijo al contribuyente en aquel momento es cuál iba a ser la consecuencia a nivel fiscal de sus negocios con impacto internacional, ya sea porque importó mercadería, ya sea porque exportó mercadería, no importa si es mercadería, materia prima o bienes finales, o porque se dedicó a importar o exportar servicios. Dos cuestiones que me interesa resaltar en este podcast. Si usted se dedicó a exportar servicios, porque resulta ser que no teníamos problemas que teníamos hoy de acceso de cambios, uno tenía plena libertad de utilización y fruto de las divisas producto de su trabajo, y entonces claramente era rentable, y bueno, sí era rentable, ahora ya no lo es, era rentable exportar servicios. Entonces salieron todos los contribuyentes a exportar servicios y fue tan grande la exportación de servicios que se dio que en los últimos meses o en los últimos 2 años del gobierno anterior de Mauricio Macri se impuso un impuesto sobre la exportación de servicios. Para aquellos contribuyentes que no tuvieran certificado PYME superaran el monto de $600.000 de exportaciones. Independientemente de lo que yo pudiera opinar o de lo que la doctrina en general opinó respecto de este impuesto especial, la exportación de servicios, lo que no se le dijo al contribuyente es cuál podría ser el impacto en dos cuestiones fundamentales. Estudios de precios de transferencia, ya sea por trabajar con vinculadas o con jurisdicciones voto de baja o no cooperantes, ya lo vamos a ver, o en el impuesto a la renta. A su vez, los contribuyentes que no quedaron alcanzados con la obligación de pagar el impuesto especial por exportación de servicios, ya sea porque estuvieran por debajo de los $600.000 o directamente porque tenían certificado PYME, hay una cuestión que le pegó a muchos, que es qué pasa con el impuesto que me retienen en origen. Vamos un poco al inicio de toda esta historia. El impuesto a las ganancias aquí en Argentina inicia ya de las décadas de 1930 con el denominado impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene un sustento o una filosofía, un diseño de base territorial, es decir, por los hechos o actividades desarrollados en la República Argentina, me estoy orientando a las prestaciones de servicios, hechos o actividades desarrollados en la República Argentina van a ser considerados fuente argentina, y entonces el Estado Nacional, en este caso lo aplica el Estado Nacional, el impuesto a la renta, va a poder grabar esa renta tranquilamente. Y entonces lo que importa es, cuando yo desarrollo una actividad, si esa actividad es considerada o no de fuente argentina para la ley de impuesto a las ganancias. Y aquí se genera una cuestión que impacta a todo tipo de actividad del conocimiento. De hecho, hace poco tiempo recordemos que se había promocionado la ley de economía del conocimiento, que quedó toda en la nada por producto del cambio de gobierno.
Pero todas actividades que tienen que ver con el conocimiento, donde no es solamente la actividad informática, sino que es toda aquella labor o intelectual que uno puede llegar a desarrollar, y la ley, que hoy por hoy no está operativa, abarcaba una suerte, una gran cantidad de actividades. Esa actividad que se produce del conocimiento, y si quiero la focalizo a la actividad del sujeto informático, se desarrolla básicamente en una computadora sentada en un escritorio. Y para hacerlo fácil y decirlo rápido, si usted, señor, está sentado en una computadora en la República Argentina, independientemente de que trabaje con un proxy o con un servidor ubicado en el exterior, esa renta de fuente argentina. Y esa renta de fuente argentina debe tributar impuesto a las ganancias aquí en Argentina. Ahora, el problema es que cuando usted le presta un servicio a extraña jurisdicción, a un contribuyente que está, digamos, en otro país, ese otro país puede tener una legislación tributaria que esté disociada de las pautas que se ha legislado aquí en Argentina. De manera tal de que una prestación de servicio que usted desarrolla aquí en Argentina puede ser entendida en extraña jurisdicción como un asesoramiento técnico, una regalía o simplemente un servicio que por ficción del derecho tributario fue prestado con fuente en extraña jurisdicción. Y entonces, cuando a usted le paguen, le van a retener el impuesto. Más fácil y más rápido. Le prestamos desde Argentina un servicio que se utiliza en España. Es exportación de servicio para el IVA, pero es un servicio prestado en Argentina. Hay fuente argentina, yo tengo que pagar impuesto a la renta por ese servicio que presté. Ahora, en España lo que van a entender es que hay fuente española por ese servicio, y España me va a retener el impuesto. Ahora, de pronto hablo con un contador o hablo con otro y dice, no, si el impuesto te lo puedes tomar a cuenta. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para poder tomarte la cuenta? Y las condiciones son que establece la ley de impuesto a las ganancias, que yo, para poder tomarme a cuenta del impuesto a la renta que devenga aquí en la República Argentina por prestaciones efectuadas hacia el exterior, o sea, en extraña jurisdicción, tiene que ser de renta de fuente extranjera, es decir, solamente la renta de fuente extranjera me puede permitir el cómputo del impuesto que me retuvo el agente del exterior. Entonces, si yo lo presté aquí en Argentina y la renta es considerada renta de fuente argentina, no me voy a poder computar el impuesto. Entonces, le presto un servicio a España, España me retiene, ¿puedo computar el impuesto? No. Le presto un servicio a Perú, Perú me retiene, ¿puedo computar el impuesto? No. No es pago cuenta, será un costo de las actividades, y entonces se reduce drásticamente la rentabilidad del negocio de prestar servicios al exterior. Ahora bien, en Argentina tenemos nuestra Constitución Nacional, naturalmente, y el artículo 31 establece que los tratados internacionales tendrán y la Constitución Nacional serán las normas superiores, o estarán en la pirámide de las normas, la pirámide que es como habitualmente lo conocemos quienes estudiamos Derecho. Y el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional viene a decirnos que los tratados tendrán rango supralegal. Entonces, la regla que yo acabo de comentar, que es una regla dispuesta por la Ley de Impuesto a las Ganancias, podrá modificarse en tanto y en cuanto existe un tratado para evitar la doble imposición internacional que diga algo diferente. Es decir, existen tratados celebrados entre la República Argentina y otras jurisdicciones, y ahora los vamos a puntualizar, donde el tratado, si bien reconoce que la ley de impuesto a las ganancias establece una restricción para el cómputo del crédito de impuestos, dice, bueno, en este caso, por más que la ley argentina considere que esta renta sea de fuente argentina, si a vos te retuvieron impuesto en extraña jurisdicción y podés demostrar que el contribuyente reside en esa jurisdicción, si usted quiere puede aplicar el tratado, y si aplica el tratado, entonces el crédito por impuesto lo va a poder utilizar. Les tiro ejemplos claros. Por ejemplo, si yo presto un servicio a Alemania, Bélgica, Chile, Dinamarca, Francia, Italia, México, Países Bajos, Reino Unido, Rusia o Uruguay, si me retiran el impuesto de la renta, yo lo voy a poder computar como pago a cuenta del impuesto devengado de Argentina, siempre, obviamente, considerando el incremento de obligación patrimonial. Ahora, si yo le presto un servicio a Bolivia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Noruega o Suiza, no voy a poder computar el impuesto. Entonces, el mismo servicio prestado al mismo precio a diferentes jurisdicciones por impacto de un tratado internacional me puede generar mayor o menor rentabilidad. Porque, por ejemplo, el servicio prestado hacia España, obviamente fuente argentina, no tengo ninguna norma específica en el tratado que me permita computar el impuesto va a ser un gasto deducible, pero no lo voy a computar contra la obligación tributaria. Si en España me retienen un 10%, yo acá igual tengo que pagar hasta el 35%. Mala suerte. Si el mismo servicio lo presto, por ejemplo, a Uruguay, no voy a tener ese problema. Ahora, cuando yo opero internacionalmente, siempre tengo que sentarme con mi contador de confianza, con mi asesor tributario, con mi tax planner, y analizar y decir, bueno, esta es la actividad que yo voy a estar desarrollando, y categorizar la renta. Para la categorización tiene que ver con el encuadre jurídico de esa renta, en el marco del tratado o en el marco de la norma interna.
Tengo que ver si voy a operar con una jurisdicción con la cual tenemos un tratado internacional, dado que el tratado internacional tiene, como antes les dije, rango supralegal. Si tengo tratado internacional, tengo que ver la categorización que recepta esa renta dentro del tratado. Si no, tengo que ver la categorización que tiene esa renta dentro del derecho local. Y, lógicamente, tengo que ver cuáles son las disposiciones del tratado, en el caso de existir, para evitar la doble tributación internacional. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, y es algo que los contribuyentes hace poquito tiempo empezaron a revelarse, cuando, sin consultar con su asesor tributario de confianza, se mandaron a hacer lo más fácil que teníamos en los últimos años, que era importar. Bueno, voy a probar a ver qué pasa, importo algunas cositas y empiezo a venderlas. Y de pronto se olvidaron de las normas de precios de transferencias, normas que alcanzan a regímenes de carácter informativo en función del nivel de operaciones que realiza el contribuyente, o la obligación de realizar estudios de precios de transferencia, o obviamente master file y otro tipo de obligaciones más que se incorporaron en el marco de esta corrida internacional propuesta por la OCDE y propiciada por el Plan BEPS, que es combatir los esquemas de defraudación internacional conocidos como planificaciones fiscales agresivas. Sin meterme en el tema hoy por hoy tenemos contribuyentes que están recibiendo las notificaciones, y de hecho algunos ya las han recibido, con la obligación, recordando la obligación de presentar un estudio de precios de transferencias o simplemente declaraciones juradas informativas porque realizaron importaciones y exportaciones y entre la suma de los dos supera un determinado monto. Hoy por hoy, si usted se dedica a importar o a exportar, es decir, ya sea que trabaje con materia prima o productos finales, ¿sí? Uno lo que tiene que diferenciar es cuál es el origen de la mercadería, dónde está ubicado el proveedor o el cliente al que le estoy vendiendo, dónde es el destino de la mercadería en el caso de que esté exportando, los montos que estoy operando y si tengo algún supuesto de vinculación. Si las operaciones de importación y exportación que yo realizo son con algún sujeto vinculado o con algún sujeto ubicado en una jurisdicción de baja o nula tributación, o sujetos que son ubicados en jurisdicciones no cooperantes, voy a estar obligado a realizar un estudio de precio de transferencias. Un estudio de precio de transferencia no es algo que me lo va a hacer el contador que habitualmente me lleva el IVA, me liquida ganancias y con suerte me compone el balance. No, acá esto lo hacemos en analistas de precios de transferencia, donde tomamos la empresa y hacemos un estudio funcional de la empresa y comparamos el resultado de ese estudio funcional con otros estudios funcionales realizados con otras empresas para buscar productos y actividades comparables para ver si el precio que usted pactó es un precio de mercado. ¿Por qué? Porque como estuvo operando con sujetos ubicados en jurisdicciones de dudosa legitimidad por ser no cooperantes o de baja nula tributación o por estar operado con un vinculado, la ley básicamente presume que no operó bajo el principio de operador independiente, o sea, no operó con las reglas del mercado, no negoció. La ley lo presume y usted lo que tiene que hacer es demostrar que la presunción de la ley no es real. Entonces implica un estudio y un costo adicional. Ahora, usted puede decir, mira, la verdad es que yo le estoy comprando empresas con las cuales no estoy vinculado. Yo estoy comprando empresas en Estados Unidos, que Estados Unidos no está categorizada. No quiere decir que no sea, simplemente no está categorizada como jurisdicción de baja nula tributación, así que yo estudio precio de transferencia y no voy a tener que hacer. Bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que si usted realizó importaciones, exportaciones superiores por un valor en la suma de los dos a 10 millones de pesos, se va a encontrar con la obligación de cargar los datos de cada uno de los despachos en los cuales estuve involucrado. Y aquí que la carga de los datos de los despachos es un trabajo no solamente adicional, que es sumamente tedioso, al cual el contribuyente está obligado. Con lo cual, usted se dedicó a importar y exportar, no le dijo nada a su contador dejó pasar los despachos, porque habitualmente uno no puede estar en todo y te cae la notificación de AFIP recordándote que tenés que presentar estudios de precio de transferencia porque operaste con alguna jurisdicción dudosa, porque operaste con algún vinculado o simplemente la declaración jurada informativa de las operaciones que se hizo. Y ahí empiezan los problemas. ¿Cómo no me dijiste? ¿Cómo fue que lo hiciste sin decirme? Y ese tipo de cuestiones. Entonces, para hacerlo fácil y rápido, como siempre les digo, señores, Argentina es un país complejo para realizar negocios. Tenemos un problema de que la moneda no tiene valor. Hablar de 10 millones de pesos o de 30 millones de pesos para el caso de estar obligados a presentar estudios de precio de transferencia, la verdad que son referencias completamente inocuas porque en dólares, cuando bajamos esa realidad o ese monto a dólares, son muy pocos dólares. Entonces, un operador de comercio exterior claramente enseguida llega a esos valores y claramente se tiene que meter en este nuevo mundo de precios de transferencia, donde este nuevo mundo de precios de transferencia somos pocos los profesionales que trabajamos sobre este tipo de cuestiones, y para la pyme argentina, para el que quiso intentar a ver de qué se trataba esto y más o menos le fue bien, de pronto se encuentra con una cantidad de obligaciones y costos adicionales que los va a tener que asumir. Entonces, ¿es negocio operar internacionalmente en Argentina? Depende.
Depende de si usted sabe en qué se está metiendo, si sabe cómo hacerlo y si considera dentro de los costos operativos estos mayores costos que va a demandar cumplir con los regímenes de información y tenencia de datos que podría derivar de la ejecución de estos negocios internacionales. Naturalmente estos podcasts son cortos, con lo cual hablo rápido, pero intento alertar al contribuyente medio, la pyme media que está queriendo salir al mercado. Ojo los negocios que desarrollan. En los últimos años he visto proliferar las sociedades colocadas en extraña jurisdicción con las cuales el contribuyente argentino pretendía venderle servicios para que la sociedad revenda a un exterior. Y básicamente lo que hizo fue operar con un vinculado. Y entonces hoy, como el peso no vale nada, al operar con un vinculado enseguida superaste los 3 millones de pesos. Y como superaste enseguida los 3 millones de pesos, tenés que salir a hacer un estudio de precios de transferencia. ¿Y quién lo paga el estudio de precios de transferencia? Porque no es algo que vale 2 pesos. Ese es el problema. Tiene un costo alto y muchas veces es difícil componerlo, y entonces cada vez es más alto el costo. Más cuando estamos en la economía digital. La OCDE nos llenó de informes sobre las dificultades que tienen las economías digitales y los negocios que se están desarrollando hoy en la economía digital. No es el simple negocio e-commerce que veíamos hace 20 años. No, hoy son negocios altamente integrados donde se van creando intangibles, y los intangibles son a veces de alto riesgo y de alta variabilidad. Entonces incluso el método que yo utilizo para determinar el precio de transferencia o el estudio de precio de transferencias, como lo encaro, puede ser rechazado por el fisco porque no coincide con el mecanismo que se utilizó, es difícil en la fundamentación, requiere un writing muy extenso, un estudio, un análisis muy extenso, con lo cual una simple aventura se puede convertir en una tragedia aquí en Argentina. Entonces, como colorario, y ya cerrando el podcast, mi consejo, mi mensaje es, señor contribuyente, señor asesor de empresas pymes, analicemos el negocio de nuestro cliente, analice su negocio, consúltenos qué es lo que va a hacer, cómo lo piensa planificar, verifiquemos contra qué jurisdicciones está planificando trabajar, verifiquemos si está frente a una planificación fiscal legítima o es una planificación agresiva y que puede ser tratada como evasión fiscal, verifiquemos si producto de esa planificación fiscal usted se encuentra o no incluso en la obligación de presentar un estudio de precios de transferencia o de simplemente tenerlo por si el fisco se lo está pidiendo, que esa es otra de las obligaciones. Verifiquemos si por el tipo de negocio usted va a tener que realizar declaraciones juradas informativas para contemplarlo dentro de sus costos operativos, porque eso es una carga de trabajo adicional que va a tener un costo. Verificar, de eso se trata, analizar cuáles son las obligaciones que se van a disparar de los negocios que yo estoy encarando ahora. No estoy fabricando mesas o sillas para vender en el mercado local. ¿Sí? Estoy haciendo un negocio mucho más complejo. Bueno, las obligaciones que el fisco impone para los contribuyentes que desarrollan ese tipo de negocios, sobre la presunción de que tienen una administración entrenada, son mayores. Y el grave problema de la pyme argentina, que esto lo vengo diciendo hace años, es que no tienen una administración entrenada. Delegan todo en el contador y se creen que nos pueden seguir mandando la bolsita con los papeles desordenados. Eso ya es historia pasada, hace 10 años que no se puede seguir haciendo. Hay contribuyentes que lo siguen haciendo. Bueno, y hoy se generan situaciones donde no se puede o es muy difícil cumplir con las obligaciones fiscales. Espero que les haya servido el podcast. Hasta cualquier duda o consulta, incluso como modo de prevención, se pueden contactar con mi estudio. Muchas gracias.